Bienvenidos al módulo Fundamentos de la Organización del programa Gestión Empresarial. Mi nombre es Erika Jiménez y junto a mi equipo Julián y Rafael, Neider, Michelle y Ami, presentaremos el informe final. El objetivo es analizar cómo se aplica la estructura administrativa dentro de una empresa real de nuestra región y comprender cómo el entorno económico influye en su funcionamiento. Para esto consideramos fundamental estudiar la economía formal y el sector clave para la generación de empleo, el pago de impuestos y la estabilidad empresarial, lo que nos permite entender con mayor profundidad la realidad administrativa de las organizaciones legalmente constituidas en Bucaramanga. La empresa seleccionada para este estudio es Alimentos Mi País, una empresa del sector de alimentos ubicada en Bucaramanga y vinculada al sector Horeca y al sector agroindustrial. En este informe analizamos el contexto económico, la estructura administrativa, los hechos identificados en la entrevista, las oportunidades y amenazas del entorno, las variables económicas que afectan a la empresa y la etapa del ciclo de negocios en la que se encuentra. En resumen, encontramos que Alimentos Mi País opera dentro de una economía formal dinámica con desafíos externos importantes, pero también con amplias oportunidades de crecimiento y consolidación. Ahora cedo la palabra a Giuliani, que continuará explicando la economía formal y la caracterización del sector económico analizado. Hola a todos, mi nombre es Giuliani Lozada. Antecedentes del problema. Para comenzar, es importante entender el contexto. En Colombia existe una gran diferencia entre la economía formal y la informal. La formal es la que cumple con todo lo legal, registro, impuestos y normas. La informal funciona sin esos requisitos y eso afecta mucho a los pequeños negocios. A nivel mundial, la formalidad es más alta en países desarrollados, mientras que en América Latina la informalidad es bastante común. En Colombia está alrededor del 41% y en ciudades como Bucaramanga predominan las microempresas familiares que enfrentan retos de costos, competencia y tecnología. Esta es la base para entender la realidad del sector de alimentos. En el sector económico de alimentos es uno de los más importantes porque garantiza el abastecimiento diario y genera empleo. Es un sector muy dinámico, pero también está muy afectado por el aumento de los precios y por la competencia de las cadenas como D1, ARA y Olímpica. A pesar de esto, es un sector estable, ya que las personas consumen alimentos todos los días. Por eso es tan relevante analizar cómo funciona este tipo de negocios. Caracterización del sector económico. Aquí mostramos dónde están ubicados los negocios que analizamos. Las tiendas están en barrios como San Francisco, La Concordia y Mutis, donde hay bastante movimiento de personas. Y la procesadora Alimentos Mi País está en la vía Bucaramanga-Cúcuta, un punto estratégico para distribución. En cuanto a la estructura, las tiendas funcionan de manera muy familiar. El dueño se encarga de atender, comprar y organizar todo. En cambio, la procesadora es más organizada y tiene áreas con producción, empaque y calidad, además de permisos sanitarios y alianzas con campesinos proveedores. Funcionamiento y rasgos generales del sector. En el funcionamiento encontramos grandes diferencias. Las tiendas manejan ventas diarias entre 300.000 y 700.000 pesos. Ofrecen productos básicos y muchas veces trabajan con fiado y domicilios para mantener a sus clientes. La procesadora produce verduras congeladas, tiene ventas semanales más altas y maneja procesos estandarizados. Esto muestra que dentro del mismo sector convive negocios muy pequeños y otros más organizados. En general, el sector alimentos se garantiza por una mano de obra familiar, sus estructuras sencillas y la cercanía con el cliente. Al mismo tiempo, es un sector con mucho potencial de crecimiento, sobre todo en la parte agroindustrial. Hola mis queridos compañeros, mi nombre es Rafael Méndez. Hoy les voy a exponer un temita que es sobre la evolución y los métodos actuales de medición de la economía formal. Dice que la medición de la economía formal ha evolucionado desde los indicadores básicos de producción y empleo hacia métricas más completas como el Producto Interno Bruto. Estos métodos actuales utilizan estadísticas detalladas para analizar el crecimiento, el empleo formal, la informalidad y la desigualdad, buscando siempre una comprensión más profunda de bienestar económico. También tenemos en cuenta que la economía no es de hoy en día, la economía
tiene un paso gigantesco desde la antigüedad. Según la historia, dice que los primeros indicadores inicialmente se medían crecimientos económicos a través de las variables simples, como un volumen de producción de empleo. También se anexa la acción de la producción total, integración de la calidad de vida, enfoque de la productividad, que dentro de ella también tenemos los métodos actuales de la medición de la economía formal. Los métodos actuales para la medición de la economía formal se basan principalmente en el análisis de los indicadores macroeconómicos, como el Producto Interno Bruto. También nos dicen que estos métodos incluyeron la medición de la productividad laboral, la contabilidad del crecimiento económico a través de la descomposición del crecimiento como factores de la demanda. Tenemos unos indicadores claves de la medición de la economía formal, como lo es el Producto Interno Bruto, el PIB. Esto mide el valor del total de los bienes y servicios producidos por un país. Índice de precio, el índice de precio del consumidor, IPC. Este índice de los precios producto IPC se utiliza para medir la inflación de los servicios de cambios en los precios y de bienes de servicio. También la tasa de empleo. La tasa de empleo mide el porcentaje de la fuerza laboral que está empleada y busca activamente el trabajo. Y también tenemos los indicadores del mercado laboral, que quiere decir que esto incluye la duración de empleo de las horas trabajadas que proporciona. Esto nos explica exactamente que los indicadores del mercado laboral nos mide la tasa de horas laboradas por el personal que trabaja en una empresa. A continuación, le cedo la palabra a la compañera Ami Medina. Ahora vamos a conocer el procedimiento seguido en la investigación sobre la empresa Alimento Mi País. Primero, selección de la empresa. Se eligió Alimento Mi País por ser una empresa del sector alimentario con operaciones activas y procesos claros de producción, comercialización y distribución. Segundo, diseño de la entrevista. Se elaboró un guión de entrevista semiestructurada para recopilar información sobre la visión, estructura organizacional y procesos administrativos. Tercero, aplicación de la entrevista. Se realizó la entrevista a un representante de la empresa, lo que permitió obtener información de primera mano y comprender las dinámicas internas. Y por último, análisis y conclusiones. Se analizaron los resultados y se identificaron problemas, necesidades y oportunidades de mejora. Hechos y estructura administrativa. Alimento Mi País es una empresa con más de 10 años dedicada a procesar verduras y vegetales. Su trabajo incluye lavar, pelar, picar, empacar al vacío y congelar los productos para ofrecer alimentos prácticos y duraderos. Cuenta con una organización formal, permisos sanitarios e INVIMA y alianzas con campesinos. Produce semanalmente verduras congeladas y genera ventas cercanas a los 5 millones de pesos. Distribuye principalmente a restaurantes y comercios. Para promocionarse utilizan las redes sociales y visitas comerciales. El sector alimentario donde opera se caracteriza por el uso de mano de obra familiar, bajos costos y cercanía con los clientes. Aunque se usan métodos tradicionales, también se empieza a integrar herramientas digitales, lo que abre oportunidades de crecimiento. La empresa trabaja con 5 personas y tiene áreas especializadas para cada parte del proceso: mantenimiento, orden e higiene. Su lema es: destapa, cocina y disfruta. Aunque ha crecido, aún maneja planillas físicas, lo que limita el control de inventarios. Por eso necesita modernizar sus sistemas para mejorar su eficiencia y competitividad. Una vez identificados los hechos y la estructura administrativa interna, es importante analizar su entorno. Por eso doy paso a Michelle, quien presentará las principales oportunidades, amenazas y variables económicas que influyen en la empresa. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Michelle Mantilla y voy a hablar sobre las oportunidades, las amenazas y las variables económicas.
En las oportunidades tenemos que esta empresa puede crecer si incorpora la tecnología, automatiza los procesos, mejora el control productivo y la innovación. Además, debemos recalcar que esta tiene potencial para ampliarse en el mercado, fortalecer las alianzas y explorar la exportación. En amenazas tenemos que el aumento de los costos de los alimentos va a afectar en los precios y va a reducir el poder comprar de los consumidores. También pues de esto lo podemos como clasificar en la inestabilidad que existen en estos precios. También debemos recalcar lo que sería la competencia, la volatilidad económica y los ajustes continuos de esto pues van a representar un riesgo para el crecimiento. Entre las variables económicas pues primero tenemos que saber que estas van a influir en la demanda, en los costos de producción y en la capacidad de compra de los consumidores. Analizarlas y entenderlas pues nos va a permitir entender el mercado y anticiparnos y adaptarnos a estos cambios. Ahora sí, vamos a comenzar. El primero tenemos Producto Interno Bruto, más conocido como PIB. Este nos va a indicar el nivel de producción del país. Cuando este crece, el entorno económico es más favorable para las empresas. Como segundo tenemos la tasa de inflación. Esta va a reflejar el aumento general de precios. Afecta directamente a los costos de materia prima y obliga a ajustar los precios a la venta. 3. Tasa de desempleo. Entre esas podemos decir que este es el que va a medir la cantidad de personas que no tienen empleo o se encuentran sin empleo. Cuando esta es alta, pues va a bajar el poder adquisitivo y va a disminuir la demanda. Cuarto, tenemos la tasa de interés. Este es el costo del crédito. Tasas altas pues van a encarecer la financiación para invertir o expandirse. Quinto, tenemos el gasto público. Esta es la inversión del gobierno. Puede dinamizar la economía y beneficiar al sector alimentario mediante proyectos o incentivos. Como esto, tenemos el consumo de los hogares. Esto pues va a representar el gasto de las familias, determina lo que sería la demanda, pues depende del ingreso, el empleo o la inflación. Y como esto y último, tenemos lo que sería la inversión. Esta va a corresponder al gasto en maquinaria, equipos e infraestructura, y pues esta es clave para modernizarnos los procesos y expandir pues los mercados. Muchas gracias. Las etapas del ciclo del negocio son 4. Primero, expansión. Segundo, auge o pico. Tercero, recesión. Y cuarto, recuperación. La empresa Alimento Mi País se encuentra en la etapa del ciclo de expansión porque hay crecimiento rápido y aumento de producción y consumo. Los compañeros, siguiendo con el tema, tenemos unas conclusiones acerca de la economía. En esta vez tengo dos tipos de conclusiones que contar, que es de la empresa de Alimento Mi País y de la economía en general. Se dice que los alimentos de mi país, los resultados obtenidos evidencian que los alimentos de mi país se encuentran en una etapa de crecimiento dentro del ciclo de los negocios. En este proceso todavía se va creciendo esta empresa como tal. También se evidenció el proceso de análisis que permite identificar la influencia directa de los valores económicos claves, el estudio del funcionamiento interno que mostró la empresa. El impacto del análisis evidencia que la empresa debe adaptarse de manera proactiva a condiciones económicas cambiantes, ya que en los últimos tiempos la economía ha evolucionado al 100. Como recomendaciones para las próximas aplicaciones, se sugiere continuar monitoreando las variables económicas del sector, implementar tecnología, que es súper importante en una empresa, tener tecnología de alta calidad, eso para fortalecer la planeación, estrategia y establecer alianzas comerciales. Y dentro de la economía general tenemos puntos clave, que es el estudio de los recursos limitados, y se dice que la economía se centra como sociedad tomando decisiones para utilizar sus recursos limitados, el impacto de la vida diaria, motor de desarrollo y prosperidad, ciencia de las empresas y de las decisiones. Por ahora, queridos compañeros, es todo. Muchas gracias.